Hoy os traigo otro vídeo del tipo 10 razones para leer. Lo hice a principios de año con Jo Confesso de Jaume Cabré, que fue mi mejor lectura de 2016, pero tenía muy claro que también quería hacerlo con otro libro que fue, si no recuerdo mal, parece mentira que no me acuerde, el segundo creo que fue, mejor libro que leí en 2016. Me gusta el formato de hacerlo así porque me permite hacer reseñas de una manera un poco más original, saliendo un poco de la tónica de las reseñas que se suelen hacer aquí en Booktube. Así que empecemos. En esta ocasión el libro que os quiero reseñar es Ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Ya os he hablado muchas veces de este libro en los últimos vídeos. Podéis haber notado que es un libro que a mí me ha calado muy hondo y que tengo todo mi empeño en que leáis. Muchos de vosotros en los comentarios ya me habéis comentado que sentís mucha curiosidad por leerlo y que os estáis planteando hacerlo, y muchos de vosotros me habéis comentado que ya lo habéis leído y que os encantó. De hecho, no ha habido ninguna persona que me comentara que no le gustara. Así que este vídeo es precisamente para aquellos que os falta aún el último empujón para cogerlo, y para aquellos que lo habéis leído me comentéis si estáis de acuerdo con las 10 razones que yo voy a dar o si consideráis que hay alguna otra razón para coger este libro y leerlo. Antes de nada, dejadme contaros por encima el argumento de la novela. Empezamos con la aparición de una epidemia que provoca que la gente se quede ciega. Esta ceguera, que especifica que es de color blanco, es decir, la gente lo que ve es, en vez de verlo todo negro, lo que lo ves todo blanco, y eso la hace muy peculiar y es algo que se te queda muy grabado, provoca que esta epidemia se va extendiendo cada vez más hasta que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, y en un gran alarde de originalidad lo que hace es encerrar a la gente que está afectada por esta epidemia, encerrarlas para que no se expanda más. Lo que seguimos es a un grupo de personajes, desde el primero que es contagiado y otros personajes que se van sumando en su internamiento en un manicomio y cómo sobreviven en ese manicomio. Este es a grandes rasgos el argumento de la novela, y ahora os voy a dar mis 10 razones para leerla. Primera razón, desde mi punto de vista no es una novela de personajes. Los personajes que aparecen en este libro, de los cuales ni siquiera sabemos el nombre, no se nos explica nada de su pasado, no sabemos prácticamente ni de dónde vienen. Entonces lo que sí vemos es la evolución dentro de la situación que están viviendo en la novela, pero no me dio la sensación de que era una novela que se fijara mucho en los personajes, y eso es original para variar, porque la mayoría de novelas provocan que empaticemos mucho con el personaje, o que sí que empatizas realmente con el personaje, sobre todo con la protagonista, pero no es una novela que se centre en los personajes individualmente o como individuos únicos. A mí eso me pareció muy original y creo que le da un toque muy diferente al libro. Segunda razón, el argumento es simple y directo. El autor te lo presenta en las primeras páginas del libro y te deja clarísimo que no necesitas plantearte nada más. No le busques ningún misterio. ¿Por qué la gente se queda ciega? Eso es lo de menos. El autor no ha venido a contarte por qué la gente se está quedando ciega. La ceguera es solo una excusa para que Saramago pueda contarte todo lo que va a pasar después. Tercera razón, el libro es durísimo, pero no es melodramático. El autor va a describir durante la novela situaciones muy extremas, extremadamente duras, sobre todo dentro del manicomio donde tendrán que vivir este grupo de personas, pero en ningún momento intenta edulcorarlo ni suavizarlo, y tampoco tiene la necesidad de dramatizarlo. Esto puede chocar bastante y te puede dar la sensación de que el autor no está empatizando con lo que le sucede a sus personajes, pero cuadra totalmente con el tono general que tiene la novela, y lo que provoca es que al final tú también te vuelvas insensible a estas situaciones. Aunque parezca mentira, cuando ya va avanzando la novela y ya vas pasando bastantes situaciones extremas, tú mismo te vas volviendo como insensible a eso, y es increíble cómo lo consigue. A mí me pareció una manera de explicar, de transmitir dureza súper original. Cuarta razón, el retrato que hace Saramago de esta bendita sociedad nuestra es increíble. Al final, lo que es el argumento y los personajes no dejan de ser como una metáfora, o más bien una parábola, una exageración de los límites a los cuales llega nuestra sociedad, de crueldad, de ignorancia a sabiendas, o sea, preferimos no saber para no tener que reaccionar a las cosas malas que pasan en el mundo, preferimos alejarnos de eso. Y queda muy claro que él lo que está haciendo es un retrato de la sociedad
que él define como podrida y desencajada. Y es precisamente lo que quiere transmitir con este libro y es la idea con la que te quedas sin lugar a dudas. Lo deja clarísimo, por ejemplo, en algunas frases de la novela que son reflexiones para enmarcar, como por ejemplo, creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que no ven, ciegos que viendo no ven. Quinta razón, es una historia que no decae. Creo que ya lo mencioné en un libro anterior, pero hay muchas novelas que tienen una premisa como muy potente y dices, ostras, esto tiene muy buena pinta, pero en cuanto empieza a desarrollar la historia, la cosa se va como deshinchando y va perdiendo fuelle. No es el caso de este libro. En este libro la premisa es muy potente, pero es que además el desarrollo de la historia está muy bien hecho, no decae en ningún momento. Hay algún momento en la novela en la que hay un punto de inflexión y dices, bueno, esto ya va a ir a menos, y en absoluto, o sea, da un vuelco a la historia, te quedas con la boca abierta y empieza hay una nueva trama que es igual de interesante que la anterior. No decae nunca. Esta sensación de que siempre vas a más es increíble, y hay pocas novelas que no sean de acción que consigan eso. Sexta razón, es un libro que no termina nunca. ¿Y por qué? Porque persiste en tu cabeza. Las conclusiones a las que llegas cuando lees este libro se te quedan tan dentro que las vas a rememorar siempre. A veces cuando estés en el metro y oigas un comentario de la persona que tienes al lado, o cuando veas las noticias, o cuando leas otros libros, otros comportamientos de personajes o de seres humanos, de personas que conozcas en la vida real, volverás a este libro y te acordarás de este libro. Séptima razón, este libro provoca que pierdas la fe en la sociedad, pero recobres la fe en las personas. La manera en cómo está explicado y las conclusiones a las que llegas cuando terminas este libro es un poco que la sociedad es una mierda y pierdes un poco la fe en el ser humano como colectivo, pero recobras la fe en el ser humano como individuo, en las personas individuales. Al final, creo que lo que da a entender Saramago es que aunque como colectivo dejemos bastante que desear, las personas individuales en general son bondadosas o instintivamente son buenas. Y esa es un poco la idea, una de las ideas más chulas con las que yo me quedé en el libro, que por muy desgraciado que te puedas sentir cuando lo termines, sigues viendo que la gente tiene cosas buenas y que hay que valorarlas, y que a veces son solo detalles o son cosas como muy cotidianas, que no son grandes heroicidades, pero que se tienen que valorar porque ahí está la bondad de la gente, no en las grandes gestas, sino en las cosas cotidianas. Octava razón, por el estilo del autor, sobre todo por la puntuación que usa en la novela. Es ampliamente conocido que el estilo de Saramago es muy peculiar. Se trata de párrafos muy largos, muy densos, con frases muy largas, y usa la puntuación de una manera muy particular. Yo lo que he leído, aparte de que cuando estás leyendo el libro sí que intuyes que va por ese camino, es que la puntuación que usa Saramago es más bien las pausas que harías si leyeras en voz alta, más que el hecho de separar frases o separar sintagmas de alguna manera. Eso lo hace muy original. Sí que es verdad que necesitas unas cuantas páginas para acostumbrarte a este estilo, pero una vez te has acostumbrado, se disfruta en el sentido de que es diferente. A mí Saramago me pareció un rebelde, yo escribo como me sale del... Y así lo hace, pero consigue que sea entendible, no te pierdes en ningún momento. De hecho, los diálogos no están señalizados como estamos acostumbrados, están metidos dentro del texto, y en muchas ocasiones cuando hay una conversación un poco larga, sí que si lo lees muy rápido pierdes el hilo de quién está diciendo qué. Así que es un estilo que te obliga a estar como muy pendiente y a leerlo muy conscientemente. Y a mí eso me gustó. La verdad es que me dejó muchas ganas de leer más libros de Saramago para volver a encontrar ese estilo. Novena razón, ¿cómo reaccionaría yo? Y con eso me quiero referir a que no es una novela en la que te haga empatizar con los personajes y te haga ponerte en su lugar, sino que tú misma te colocas como un personaje más de la novela, no como uno de ellos, sino tú mismo, con tu personalidad, con tu escala de valores, te metes dentro de la historia y te hace preguntarte en cómo reaccionarías tú según tus valores, según tu manera de pensar, no como los personajes que te está describiendo, sino como tú mismo. Y eso me pareció súper especial. Cuando estaba leyendo la novela, yo me veía dentro de ese manicomio, yo misma me veía dentro de ese manicomio y yo me veía
cómo reaccionaría ante las situaciones tan extremas que se explican, y a veces no era ninguna de las reacciones que se describían en la novela, yo tenía mi propia reacción, que era diferente. Y es una novela que te hace plantearte muchas veces esta situación, y ya solo por eso ya tienes que leer este libro, tienes que verte, es la manera más fácil de verte en esta situación extrema y conocerte un poco más a ti mismo, porque analizas un poco qué harías tú. Y la décima y última razón, y esto va un poco ligado a la novena, es que puedes explorar dentro de todas las situaciones que se explican en el libro las diferentes reacciones que tiene cada uno. Y te das cuenta de que a veces nuestra naturaleza es la que fija cómo vamos a reaccionar ante una misma situación. Lo que te das cuenta es eso, que no es lo mismo, no reacciona de la misma manera un niño que una persona adulta, que una persona joven o más mayor, que un hombre o una mujer, sobre todo en situaciones muy concretas o, por ejemplo, que tienen que ver con la sexualidad de cada uno. Es muy guay, muy chulo como un solo escritor hace todas estas, o provoca todas estas reacciones y te las crees. Cada una de las reacciones son súper creíbles si tienes en cuenta el contexto y la naturaleza de la persona que está teniendo esa reacción. Entonces, como cuando están en el manicomio hay muchas situaciones en las que tienen que actuar como grupo, ves cómo cada uno se acerca a esa situación y cómo como grupo llegan a una conclusión o llegan a una manera de actuar. Esa parte, sobre todo del manicomio, es muy muy interesante. A mí te das cuenta de cómo actuamos individualmente y cómo cedemos ante la presión del grupo o cómo cedemos para el bien del grupo. Y toda esa dinámica que se genera ahí y más adelante en la novela, de la que no os puedo hablar porque ya sería demasiado spoiler, pero toda la dinámica que se genera en el grupo de personajes es súper interesante y súper chula. Así que estas son las 10 razones que yo quiero daros para que os decidáis a leer este libro y lo disfrutéis, porque estoy segurísima de que os va a gustar. Yo creo que es un libro que no deja indiferente a nadie. Y de verdad espero que os animéis a leerlo, aquellos que ya tenéis curiosidad por hacerlo pero aún no os habéis terminado de decidir. Yo lo tuve en casa muchísimos meses antes de que me decidiera a cogerlo y me arrepiento porque ahora mismo habría leído ya muchos libros de Saramago, y aunque tengo uno de los siguientes que escribió que siguen un poco esta misma dinámica, que es Ensayo sobre la lucidez, y que quiero leer, estoy segura de que este libro lo tendría que haber leído hace muchísimo tiempo. Así que nada más, si queréis en comentarios dejadme si este vídeo ha servido como último empujón para que cojáis el libro, o si habéis leído esta novela, ¿os parecen estas 10 razones suficientes para leerlo? ¿O estáis de acuerdo con ellas? ¿O tenéis alguna otra razón que os parezca importante para leer este libro? Y me encantará leer lo que tengáis que decir. Y yo me despido aquí hasta el próximo vídeo. ¡Chao!